Buenas tardes a todos en España, buenas tardes a todos en Perú. En esta ocasión nos complace presentar el seminario Problemas comparados de tributación ecológica y derechos humanos en la segunda conferencia internacional sobre investigación interuniversitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid y la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. En esta ocasión tenemos a los ponentes, a la doctora Marisol Pérez, la doctora Jenny Bento, miembro del Centro de Derechos Humanos, Yarek Tello e Ítalo Piero, miembros del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad San Martín de Porres, y Hugo Torres, y finalmente Michael Zabaleta, quien cerrará esta convención. Gracias, Julio. Entonces comenzamos con la presentación de la profesora Marisol Pérez Tello. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes España, buenos días América. Es para mí un honor poder iniciar esta investigación interuniversitaria enfocando la problemática comparada de tributación ecológica y derechos humanos. No puedo empezar sin saludar a las autoridades presentes, tanto en el Perú como en España, en la American University y en la Universidad Evangélica de Salvador. Quiero, por supuesto, saludar en la persona de Celia de Lorenzo a todo el grupo de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid y saludar en la persona de Michael Zabaleta a todo el grupo de investigadores de la Universidad San Martín. Resaltar que los investigadores son estudiantes, egresados y docentes de ambas universidades y que este esfuerzo se inspira en la necesidad de enseñar a nuestros alumnos y alumnas no solamente a investigar y la riqueza que esto significa, sino también a dudar. Así que existe absoluta libertad en la temática que cada uno de ellos está investigando, en el enfoque que le ha dado, incluso en las conclusiones. La riqueza de esta investigación como producto final está dada precisamente en la variedad y en las diversas visiones y enfoques que le daremos a un tema en el que aparentemente no hay todo lo común que en realidad existe, y en el que, si lo enfocamos desde la perspectiva de una política pública, se necesita construir una mirada mucho más integral de cuál es el rol del tributo para que consigamos todos el estado de bienestar que estamos buscando, donde la ecología, por supuesto, no está ausente. Así que en esta lógica, dos instituciones de la Universidad San Martín, dos institutos, el Instituto de Derecho Tributario, el Instituto de Derechos Humanos, profesores, alumnos y egresados de la universidad, nos hemos abocado a esta investigación que dirige Michael, que busca plantear algunas problemáticas nacionales, pero con una mirada internacional. Así podremos analizar el tributo, la perspectiva ecológica desde el mundo de los pueblos indígenas, las consecuencias económicas que puede tener un conflicto social mal llevado en actividades extractivas y toda la problemática tributaria que gira en torno a esto con las distintas visiones que existen en función del rol que el Estado asume desde la perspectiva tributaria. No es ajeno a todos nosotros que el derecho tributario y los derechos humanos podrían tener en apariencia poco contacto, pero, y aquí en realidad radica la mayor importancia del trabajo, no existe la posibilidad de alcanzar la paz que necesitamos y a la que aspiramos todos sin justicia social. Y esta justicia social en realidad supone que no tengamos que renunciar a la libertad en nombre de la justicia, ni a la justicia en nombre de la libertad. Y para ello, el rol del Estado es aplicar la solidaridad que, entendida desde la perspectiva de su gestión, es administrar los tributos de manera que se pueda generar un estado de bienestar donde se generen oportunidades para todos y todas en función de no solamente sus aptitudes, sino del acceso a la igualdad de derechos. Desde esta perspectiva, la administración del tributo y la gestión del tributo cumple un rol fundamental para la garantía de los derechos humanos, mucho más en temas que necesitan una acción decidida del Estado, lo que se puso en evidencia a partir del rol del Estado respecto a obligaciones prestacionales en materia de derechos humanos de carácter económico, social y cultural, donde las obligaciones del Estado suponen la asignación del máximo de recursos de que dispone, evidentemente recaudados a partir del tributo, y asignados con un criterio de justicia.
Esto es interesante porque se va a analizar desde distintas perspectivas, así que auspicio que el producto final, el libro que todos estamos esperando sea publicado, nos dará a todos, los operadores de justicia, los gestores públicos, también los políticos, instrumentos para poder tomar decisiones respecto de cómo vamos a aplicar una tributación específica para generar un estado de bienestar en los distintos aspectos, en los derechos humanos en general y en el derecho ambiental en particular. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, los felicito por el esfuerzo, los animo a continuar con estos procesos de investigación. Creo que la participación de estudiantes en el Perú desde España y en España desde el Perú, por ejemplo, el caso de Diego Landero, el caso de Renato Sotelo, que hoy están en la Carlos III de Madrid, es una muestra de lo que podemos hacer con el intercambio de conocimientos, el intercambio de experiencias y cómo se puede nutrir nuestro campo de acción personal y profesional. Muchas gracias y espero que nos podamos encontrar otra vez cuando se presente el libro. Gracias, Marisol. Acto seguido va a exponer profesor Jarek Tello Godoy. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Martín de Porras. También es maestrando de Derecho Tributario y Fiscalía Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Martín de Porras y es director adjunto del Centro de Estudio de Derechos Tributarios también de esta misma casa de estudios. Jarek. Muchas gracias con todos en realidad. Antes de empezar, yo me siento muy contento de participar en este esfuerzo académico internacional porque, sinceramente, yo soy un abogado tributarista, egresado de la Universidad San Martín de Porres, soy docente investigador, es el cargo que ostento en el Centro de Estudios Tributarios y Política Fiscal de mi casa de estudios, y se me invitó cordialmente para desarrollar este esfuerzo académico que realmente me parece sumamente interesante. Ahora, ¿por qué tengo que investigar o por qué debemos saber sobre tributación ambiental? ¿Es relevante la tributación ambiental en el Perú? Yo digo que sí, sin duda. El Perú es uno de los países más ricos de América, con diversidad de clima, geografía, y sin duda la tributación ambiental no ha estado en la agenda normativa ni política en los últimos 10 años. No existe un régimen de tributación ambiental integral. Y es importante que desde las casas de estudios podamos hacer esfuerzos y comenzar a investigar y dar bases para establecer propuestas que permitan desarrollar esta importante materia. Por cuestiones de mi desarrollo profesional, me topé con un caso emblemático, el caso de la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, donde las autoridades locales habían decidido crear la creación de una tasa para proteger el recurso hídrico de unas cuencas que bordean precisamente esta provincia. Al analizar el caso, descubrí que había una ordenanza, había una norma, habían ciertos pagos, pero que no calificaban como tributo. Es finalmente una norma de muy buenas intenciones que le pusieron el nombre tributo sin ser tributo. Esto fue el caso que se tomó para el desarrollo posterior de una ley, la Ley de Recursos Hídricos. El año pasado ya se publicó su reglamento. Esta nueva ley, esta nueva normativa trae cuestiones muy interesantes que precisamente buscan cautelar el uso, el disfrute y la utilización del recurso hídrico, mejorando su distribución, su calidad, evitando que se desperdicie. Sin embargo, la falta de investigación en materia tributaria la hace adolecer de una posible ilegalidad, porque va a haber ciertos pagos para poder financiar este fondo de protección, pero quiero advertir que de forma previa, porque esto lo tendría que declarar el Tribunal Constitucional peruano, que los cobros que se hacen para protección de recursos hídricos en el Perú podrían caer en un supuesto de ilegalidad y obviamente vulnerar principios tributarios tan importantes como el reserva de ley. Ahora, este problema, esta situación en la cual yo me encuentro me lleva a la siguiente hipótesis. Si en el Perú existen bases constitucionales y legales para la creación de un sistema de tributación ambiental
que podamos verlo tanto desde el gobierno central y que también los gobiernos regionales y locales puedan desarrollar en la parte de su jurisdicción según les corresponda. Para poder responder esta pregunta, durante el desarrollo de la investigación ustedes podrán encontrar diversas jurisprudencias, muchos casos comparados, muchas teorías también, para saber cuál es el modelo de tributación ambiental que sea más idóneo para el caso peruano. Para fines didácticos, a lo largo de la investigación me he tomado la libertad de hacer algunas clasificaciones empíricas. Por ejemplo, podemos hablar de tributos verdes o tributos ambientales explícitos o tributos ambientales camuflados o implícitos. Estos últimos básicamente van a abordar, van a tener su asidero jurídico en los supuestos de consecuencia normativa. Y los primeros más bien en el plano estático de la norma jurídica tributaria. Además, también las clasificaciones naturales en función a los poderes tributarios del Estado y poder clasificar la tributación a nivel regional, local y separarla de la tributación de gobierno central. Esto es muy importante porque en el Perú tenemos diversas potestades tributarias y precisamente esta separación, subdivisión del poder tributario es muy relevante. Finalmente, nuestra investigación viene acompañado de diversas reflexiones, conclusiones y propuestas que buscan sincronizar lo que es la tributación ambiental local y regional. Proponemos de forma enfática la modificación de la ley de tributación municipal, que si bien es cierto tiene una especie de norma abierta para la fiscalización de casos especiales, que podríamos nosotros calzar como un caso especial la fiscalización de la protección ambiental, consideramos que se necesita actualizar esa norma y sobre todo hacer que esta norma no sea una letra muerta, sino que tenga asidero en la realidad. En ese sentido, una de las propuestas que estamos adjuntando a nuestra investigación es una propuesta de reforma de la ley de tributación municipal. Acompañamos también otras propuestas que están ahorita en el Congreso de la República, esperando quizás ser aprobadas ya no por este quinquenio, sino para el próximo legislativo, que será seguramente luego de las elecciones de mi país. Eso es básicamente la estructura de mi investigación. Espero que les parezca interesante. A mí me parece sumamente entretenido y sumamente valioso poder abordar estos temas y quizás luego de la publicación del libro tengamos los primeros fundamentos jurídicos tributarios para establecer un sistema de tributación ambiental en mi país. Muchas gracias. Gracias, Jarek. Ahora va a exponer Ítalo Pierola, quien es estudiante del 12º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Martín de Porras y además es miembro del Centro de Estudios Tributarios como investigador de la misma casa de estudios. Ítalo. Bueno, en primer lugar agradecer a todas las autoridades presentes en el segundo encuentro de jóvenes investigadores, agradecer por la investigación, a poder participar en el desarrollo de esta temática que nos reúne, que por cierto me parece súper interesante. Vemos que la pregunta que me surge al iniciar esta investigación es ¿qué relación tienen los tributos con el medio ambiente? ¿Puede ser una relación positiva, negativa? Bueno, la respuesta que yo puedo llegar es que sí hay una relación y una relación positiva. En el desarrollo de mi investigación podré llegar a explicar la relación que se encuentran entre el medio ambiente y los impuestos para poder generar una prevención y cuidado del medio ambiente. En general, mi investigación se centra en desarrollar, como todos sabemos, los niveles de contaminación cada día van aumentando y el medio ambiente se va depredando constantemente. Entonces, lo que yo busco desde mi perspectiva tributaria es ver cómo los mecanismos fiscales contrarrestan esta contaminación medioambiental
que existe actualmente. Es por eso que yo me baso en el comparativo de diversos incentivos fiscales que a nivel comparado, llámese Europa y Latinoamérica, ver cómo cada continente inserta diversa legislación tributaria centrada en poder persuadir la contaminación ambiental. Es así que, por ejemplo, a nivel Europa vemos que el nivel de desarrollo de legislación ambiental está muy adelantado. Es por ello, consecuencia de ello, es que los niveles de contaminación se encuentran muy reducidos a comparación de Latinoamérica, que es casi nula la regulación tributaria ambiental. Es entonces que yo llego a la siguiente hipótesis que quiero resolver en el presente trabajo. Que la hipótesis corresponde a que si un modelo de incentivos fiscales que tiene la Unión Europea tendría asidero jurídico y funcional en el Perú, ya que en el Perú no existe una regulación ambiental tal cual. Si bien es cierto, existe un pseudoimpuesto que es el selectivo al consumo, que grava los combustibles y los gasoles con la finalidad extrafiscal de poder reducir la contaminación, pero de ahí podemos ver que no existe nada más. Es por eso que quiero hacer el comparativo de los incentivos fiscales y la legislación fiscal que se inserta a nivel Europa, poder aplicarla a nivel Perú y ver si es que tiene una relación positiva respecto a la disminución de contaminación que existe en el Perú. El desarrollo de la investigación, básicamente me he desarrollado y he investigado diversa doctrina comparada, legislación comparada, casos en concreto que se han venido desarrollando en diversas cortes en nivel Europa y nivel Perú para poder llegar a la conclusión del presente trabajo. Simplemente el trabajo lo estoy insertando diversas propuestas, ver cómo podemos insertar ese mecanismo fiscal que existe a nivel Europa, traerlo, acoplarlo a nivel Perú, para poder así llegar a tener efectos positivos respecto a la disminución de contaminación a nivel Perú. Simplemente vuelvo a agradecer por la invitación y espero le parezca interesante la presente investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo. Ahora damos paso a la temática de derechos humanos. Jenny Bento, miembro egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, miembro del Centro de Derechos Humanos, va a exponer también la perspectiva del problema ambiental y también como derechos humanos. Jenny. Bueno, muy buenas tardes con Europa, con los que nos acompañan desde España, y muy buenos días aquí en América, en Perú. Yo voy a compartir una investigación que inició cuando aún era estudiante y tuve la oportunidad justamente de identificar un problema respecto a la judicialización del derecho al medio ambiente en el sistema interamericano, a propósito justamente de las competencias del Moot Court Competition de la American University. Y en razón de ello, mi investigación, pretendo abordarla, primero identificar dos grandes diferencias que tienen tanto el sistema europeo de protección de derechos humanos como el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Revisando un poco los precedentes en el caso Funke contra Francia, que justamente la profesora Celia Lorenzo lo mencionó en la clase que acaba de dar justamente con los estudiantes de la Universidad San Martín, y el caso Arnaud contra Francia. Llama la atención que en estos casos, me voy a referir al caso Arnaud contra Francia, vemos que en el caso del sistema europeo ustedes tuvieron la oportunidad de analizar un caso en el cual una política fiscal podría o puede directamente afectar un derecho humano contenido en el convenio europeo. En el presente caso Arnaud contra Francia se determinó que efectivamente no se violaba el protocolo 1, el artículo 1, respecto al derecho a la propiedad privada. Ese es el escenario en el cual el sistema europeo ha podido analizar esta relación entre la política fiscal y los derechos humanos. Corresponde hacernos la siguiente pregunta: ¿ocurre lo mismo en el sistema interamericano? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de analizar casos en los cuales estemos en similares características, en los cuales los países imponen una política fiscal que, al ser agresiva,
puede generar o genera un grado de afectación en un derecho humano contenido en el Convenio Europeo, en el Convenio Americano de Derechos Humanos. Del repertorio de jurisprudencia que tiene la Convención, que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes admisibilidad, fondo que tiene la Comisión Interamericana, no hemos identificado un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales se ha analizado este conflicto entre política fiscal y derechos humanos. No existe en el estado actual una sentencia de la Corte Interamericana en la cual haya determinado o haya tenido la oportunidad de analizar un caso de estas características. Eso es un poco para ubicarnos en los planos, marcar primero las grandes diferencias entre ambos sistemas. En ese sentido, lo que proponemos es analizar entonces qué es lo que ocurre en el sistema interamericano, que podría estar vinculado entonces a una política fiscal. Para ello, primero quiero contarles un poco uno de los principales problemas que puedo identificar en el litigio estratégico del derecho al medio ambiente en el sistema interamericano, que justamente fue una tesis que desarrollé cuando estaba en pregrado. Y es que a lo largo de la jurisprudencia de la Corte y a lo largo de los precedentes de la Comisión Interamericana y revisando el amplio marco normativo de ambos sistemas y además del sistema universal, podemos identificar que no existe un tratado internacional en materia de derechos humanos que permita un sistema de peticiones y casos de manera expresa, tanto en la Convención Americana como en el Convenio Europeo. Es decir, en palabras de Víctor Abramovich, no existe una judicialización directa del derecho al medio ambiente en el sistema interamericano. Pero eso nos lleva al siguiente escenario, que es materia de investigación en este libro. ¿Qué ocurre? Y eso sí es un problema que tenemos en América, en toda la región, que hay un problema en cuanto a la relación de las industrias extractivas, los derechos humanos y el Estado. A lo largo del sistema interamericano vamos a ver que desde Canadá, Centroamérica, Brasil, Perú, Ecuador, por ejemplo, se han presentado casos ante la Corte Interamericana en los cuales se ha determinado la violación del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. La Corte no se ha pronunciado para determinar violación del derecho al medio ambiente en el sistema interamericano. En ese sentido, proponemos nosotros que sí es viable la judicialización indirecta del derecho al medio ambiente en el sistema interamericano, tomando como referencia los propios criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de Ameo Jiménez López contra Brasil, seguido del caso de la niña Laura Albán Cornejo contra Ecuador, reiterado también en el caso Suárez Peralta contra Ecuador y recientemente en el caso Yui contra Ecuador. En esos casos, la Corte judicializa de manera indirecta el derecho a la salud, por ejemplo, al determinar que es consustancial al derecho a la integridad y a la vida. Ese criterio es el que queremos aportar a esta investigación para hacerlo también judiciable el derecho al medio ambiente, es decir, invocar un derecho civil y político como el derecho a la vida y la integridad personal para hacer justiciable el derecho al medio ambiente en el sistema interamericano. El sistema interamericano de hoy, estimados amigos, no es el mismo que conocimos en 1969 a propósito del trabajo preparatorio de la Convención Americana cuando se adoptó el convenio en San José de Costa Rica. América, Europa, post-Segunda Guerra Mundial y América en los 60s, en los 70s, vivíamos un momento histórico diferente. Nos enfrentábamos a salir de una Segunda Guerra Mundial y en América Latina nos enfrentábamos a las grandes dictaduras. Eso responde pues que en ese espacio-tiempo los estados invocaban a la adopción de tratados internacionales y al fortalecimiento del sistema interamericano. Hoy la realidad es diferente. Hoy, a propósito del proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana, vivimos a lo largo de 2 años cómo algunos estados eran renuentes al sistema de supervisión y control por parte tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Traigo esto a colación porque esto nos lleva al siguiente escenario, y es que el sistema hoy es diferente. Frente a esta problemática de comunidades indígenas e industrias extractivas, lanzamos la siguiente pregunta: ¿qué ocurre con los casos pendientes en la Comisión Interamericana que van a llegar ante la Corte Interamericana y que tienen una relación directa con la afectación al medio ambiente? Ahí surge esta tesis de hacer justiciable el derecho al medio ambiente de manera indirecta. Y en ese sentido, nuestra propuesta busca solicitar una de las herramientas que es el derecho tributario para aportar a la investigación. Y proponemos que ex ante de presentar un caso ante la Comisión y ante la Corte, es necesario que los estados, y hablo del caso particular del caso peruano, implementemos una política pública a nivel interno orientada a prevenir justamente esta conflictividad social que existe en mi país y existe en la región, fomentando pues que las industrias extractivas vean a los pueblos indígenas, no como lo han manifestado algunas, como un obstáculo en el desarrollo económico, en el desarrollo de la inversión de la empresa de hidrocarburos, por ejemplo, o de las industrias extractivas,
sino como unos aliados estratégicos, fomentando un tributo, y esa es la propuesta, un tributo especial para aquellas industrias que tienen poco o nulo nivel de conflictividad social. Y eso nos lleva a la siguiente propuesta también, que es fortalecer la Oficina de Diálogo y Solución de Conflictos, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de implementar un sistema de monitoreo de alerta temprana de conflictividad social que nos permita medir el grado de conflictividad y ver qué empresas efectivamente son socialmente responsables para poderles aplicar un tributo especializado a ellas. Esto es en buena cuenta lo que va a abordar mi investigación, y el objetivo de la misma es poder plasmar y tratar de prevenir un poco los niveles de conflictividad que tiene el país, fomentando una relación tripartita y armoniosa entre las industrias extractivas, el Estado y los pueblos indígenas a su derecho ancestral a la propiedad ancestral, a la consulta previa, libre e informada, y evidentemente a la protección ambiental, que es un principio de solidaridad intergeneracional. Muchas gracias al director de la región de Perú, al doctor Maico Salvadorieta, y a la profesora Celia de Lorenzo. Gracias. Gracias, Diende. A continuación, Hugo Torres, quien es abogado también por la Facultad de Derecho de la Universidad Martín de Porres y miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos, para su exposición. Hugo. Muchas gracias, doctor Zabaleta. Buenas tardes con España. Buenos días con Perú. En esta oportunidad, el tema objeto de investigación por mi parte sería, o va a ser, el tema de la legitimidad del uso de la fuerza en casos de protesta social e indígena. Como, digamos, es de conocimiento, el Perú es un país pluricultural. Existen hasta la fecha 55 pueblos indígenas originarios identificados, pueblos con prácticas diferentes, con costumbres diferentes, con estilos de vida propios, con una historia en territorio peruano de hace más de 5.000 años. Pero tanto en el Perú como en otros países de la región, la necesidad de explotar recursos naturales por parte de nuestras economías primarias exportadoras ha significado que, históricamente, por lo demás, una constante expoliación de las riquezas de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Ello, aunado a un componente de absoluta indiferencia y discriminación estructural, se vuelve un excelente caldo de cultivo para la protesta social. Un ejemplo de lo que acabo de describir es lo que pasó el año 2009 con el Baguazo, en donde un conflicto social por parte de comunidades indígenas importó la muerte de 33 personas y al menos que 200 resulten heridas cuando la policía trató de despejar un bloqueo organizado por las comunidades indígenas Aguajún y Huampis en un tramo de la carretera Fernando Berlaúnde Terry conocido como la Curva del Diablo. ¿Y por qué protestaban? Protestaban por una serie de proyectos emanados del Poder Ejecutivo que a su juicio afectaban el derecho a sus tierras y a los recursos que éstas tenían. ¿Qué hacer? Esta problemática, la problemática de conflictividad social de pueblos indígenas, tiene varias aristas. Pero más allá de los derechos que les son propios y que el derecho internacional reconoce a los pueblos indígenas, en el tema de uso de la fuerza, lo que se tiene que tomar en consideración es cuál es el marco legal interno e internacional que regula cómo hacer adecuadamente un uso legítimo de la fuerza por parte del Estado en situaciones de conflicto social por parte de poblaciones indígenas, cuando además esos recursos que están en territorio ancestral indígena son de importancia nacional para efectos de un crecimiento y un crecimiento sostenible por parte del propio Estado, en donde más hay intereses de otras empresas o contratos por parte del Estado peruano con terceros países, por ejemplo, los TLCs que el Perú ha firmado, incluso con la Unión Europea, que de alguna manera facilitan la inversión privada en determinadas áreas de la industria nacional. El tema aquí es entender de que hay o podría existir una situación de una presunta conflicto de derechos entre el propio desarrollo nacional como sociedad y el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. También hay que entender de que en el tema de uso de la fuerza, por ejemplo, y a diferencia de lo que pasa en España, por ejemplo, nuestra legislación, tanto la peruana como de muchos países de la región, autoriza que no solo sea exclusivamente la policía quien pueda develar
una situación de conflicto social, sino que también en determinados casos las Fuerzas Armadas pueden entrar. Pero ¿cuál es el marco jurídico donde pueden hacer o utilizar la fuerza? Ese marco jurídico que es aplicable tanto al Perú como a España, por ejemplo, en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, tiene que ver con dos instrumentos internacionales: el Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley y los principios básicos sobre uso y empleo de la fuerza. Estos principios, por cierto, han sido recogidos por la jurisprudencia constante de los tribunales regionales de derechos humanos, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este último caso, por ejemplo, en el caso Macan contra el Reino Unido, en el caso Giuliani Gaggio contra Italia, por solo citar dos ejemplos. En el caso de la Corte Interamericana, en diferentes casos, como el caso de Landaeta Mejía y otros contra Venezuela. Pero ¿por qué es importante este marco jurídico? Porque lo que te dice este marco jurídico es que la fuerza en situaciones de conflicto social no es la regla, sino la excepción. Que utilizar la fuerza, además, importa analizar de que ésta sea una respuesta proporcional al grado de amenaza o afectación que esa protesta social, por ejemplo, podría generar en el ámbito de otros derechos. En buena cuenta hay límites que el derecho internacional impone para que un Estado pueda utilizar la fuerza, incluso en situaciones de conflicto social que involucren a pueblos indígenas. Pero la investigación que yo propongo no busca solamente analizarlo desde el punto de vista de lo que es, en el marco jurídico, internacional e interno, sino también en lo que debería ser. Ya de alguna manera Jenny lo había adelantado. Este tema no tiene que analizarse solamente desde el punto de vista de las obligaciones que un Estado tiene, sino respecto también de en qué momentos, aun cuando legalmente puedes utilizar la fuerza, no deberías utilizarla, porque no conviene para el fin último, que es eliminar las situaciones que generaron la protesta, porque incluso aunque pudieras eliminar, por ejemplo, como en el caso de Bagua, que cité al inicio de mi exposición, destrabar o que una carretera haya estado tomada por población indígena, aun cuando ese objetivo concreto lo puedas lograr, ¿qué efectos generaría para eliminar la situación que generó finalmente la protesta social en ese caso concreto? ¿Mejoraría? ¿Empeoraría? ¿Los ánimos se exaltarían? ¿Podrías lograr un resultado concreto a futuro, en el mediano o corto plazo, de solucionar esa situación si es que actúas utilizando la fuerza como primera respuesta? El caso de Bagua es un caso interesante porque en ese caso se mencionaba mucho de que Fuerzas Armadas deberían haber entrado frente a la cantidad de muertos que finalmente originó el conflicto social con las poblaciones indígenas. Pero lo cierto es de que si Fuerza Armada hubiera entrado en ese aspecto y legalmente Perú estaba autorizado, previo declaratoria de emergencia, para que las Fuerzas Armadas entren, hubiera podido generar una situación mucho peor de la que finalmente se produjo, que ya per se era una tragedia. Ya esa es donde apunta la investigación. Hay temas jurídicos que tienen que ser analizados, tanto internacionales como internos. Pero hay algo más allá. Hay labores de prevención, de protección, de diálogo y de análisis estratégico de en qué situaciones debe o no debe utilizarse la fuerza y qué efectos generaría un mal uso. Desde el punto de vista tributario, de un punto de vista de un Estado como el peruano, con recursos más escasos incluso que sus pares europeos, un mal uso de la fuerza en situaciones de protesta social, sobre todo respecto a grupos vulnerables como poblaciones indígenas, genera un enorme costo, no solo social, sino también económico. Cada miembro o funcionario encargado de hacer cumplir la ley que tenga que hacer frente a un conflicto social importa un costo de traslado del personal, tanto militar como policial, hasta la zona, alojamiento, alimentación y sobre todo entrenamiento y la implementación adecuada para un uso proporcional y legítimo de la fuerza. En el caso peruano se ha tomado en consideración que los trajes especiales para poder hacer un uso legal de la fuerza,
que se requerirían costarían alrededor de $2.000 cada uno. Para un Estado como el peruano es una suma muy difícil de asumir. Y es por eso en que uno tiene que buscar visiones o estrategias diferentes a lo que siempre hemos tratado de hacer. La investigación no pretende tener una respuesta acabada sobre ese punto, pero sí pretende sentar ciertas bases sobre qué tipos de estrategias, fuera de las que jurídicamente estamos obligados como un Estado parte de un sistema internacional de protección de derechos humanos, se tienen que tomar en este tipo de situaciones, atendiendo además a los recursos escasos que un Estado como el Perú tiene como falencias. En ese sentido, agradezco mucho tanto al presidente del Instituto del Centro de Estudios Tributarios y a las autoridades del Centro de Estudios de Derechos Humanos, del cual soy parte, por la invitación en esta investigación, y espero que les haya parecido entretenida y digna de ser leída cuando esta termine. Muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. Y bien, me toca a mí, como codirector del lado peruano, conjuntamente con Celia del lado español, hacer un poco una síntesis con ocasión de la clausura. Como hemos podido escuchar, tanto el acápite tributario como el acápite de derechos humanos tiene un pivote central, que es el problema del medio ambiente. Hay otras ponencias también en los equipos senior a nivel España y Perú, que también van a enfocarse con problemas concretos. Básicamente, hay desde mi visión, mucho camino ya recorrido en la Unión Europea y en España, y en Perú mucho camino por recorrer, desde la perspectiva que nos hermana, tanto en derechos humanos como tributación. Me permito enfocarlo o plantear el siguiente tema, que es un poco también el objeto de lo que se va a analizar en una de las investigaciones que quien habla está preparando, que es la falta de un sistema de responsabilidad extracontractual como mecanismo paralelo a la tributación para paliar el problema de derechos humanos o derechos fundamentales ante problemas ambientales. Y concretamente narro un caso, es un caso arbitral, bueno, quien habla además es árbitro, y una comunidad campesina que en el Perú tiene rango constitucional, tiene un sistema jurídico, microjurídico autónomo, distinto a los que no son parte de la comunidad, y que se ve perjudicada por un derrame de una explotación minera hace casi 2 décadas, a través de un proceso seguido en una corte arbitral de Nueva York, consigue un laudo indemnizatorio. Y ese laudo indemnizatorio resuelve indemnizar a través de un fideicomiso, y el fideicomiso hasta el día de hoy viene cumpliendo con lo resuelto por el laudo arbitral. Hemos escuchado por el lado de nuestros amigos Tello y Piero la problemática que hay a nivel de tributación. Hay una especie de híbrido entre desregulación y sobreregulación. La aparente regulación que existe en realidad no desincentiva, termina recaudando, y la aparente también sobreregulación en algunos aspectos, caso del sector de consumo, termina recaudando y no infiriendo un efecto de conducta psicológica hacia el operador económico. Y por el lado de derechos humanos, lamentablemente en nuestro país, como bien la profesora Bento y Hugo Torres han señalado, hay un gran vacío todavía por desarrollar entre daño en las comunidades, daño al medio ambiente y solución judicial interna. Y por eso señalaba este caso arbitral, porque es uno de los pocos casos donde un sistema de justicia privado, el arbitraje, soluciona un problema de medio ambiente, cuando en realidad debió haberlo hecho el sistema judicial. Por eso es que el planteo que me parece interesante desde la perspectiva gaussiana es que un sistema de responsabilidad extracontractual fuerte, que en el Perú en realidad casi no existe, con indemnizaciones relevantes para efectos de indemnizar a los dañados,
necesariamente debe ser el camino a seguir por el futuro gobernante, los legisladores, sin perjuicio de que también se creen impuestos ad hoc para poder generar una conducta psicológica específica, respetar derechos fundamentales de los ciudadanos. Y bueno, dicho esto, me toca clausurar. Muchas gracias Jenny, Hugo, Jarek, Ítalo, y muchas gracias también a ustedes de España por escucharnos. Seguimos con ustedes.